México y Estados Unidos vuelven a encender el tema de la seguridad. We are mapping these two cartels across the globe and across the United States. And so we have been able to identify not just the members of those cartels, but the facilitators, the wholesalers, the money launderers, and also the people in our communities that are that last mile, that are getting that fentanyl into the hands of an American. No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40,000, en 100 países 40,000 elementos. Que nos diga cuáles son las pruebas que tienen. El jueves 27 de julio, en una comparecencia en el Capitolio, la jefa de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Ann Milgram, aseguró que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen más de 44,000 elementos en más de 100 países alrededor del mundo. Dijo que en un mapeo hecho por la agencia, el cártel de Sinaloa tiene más de 26,000 miembros, asociados, facilitadores e intermediarios alrededor del mundo, mientras que el cártel Jalisco más de 18,000. Este viernes en Tepic, el presidente López Obrador dijo que al interior de las agencias estadounidenses no hay coordinación y que si actúan por su cuenta no hay avances. De acuerdo con la DEA, el cártel Jalisco sería el grupo criminal con más presencia en el territorio mexicano, al operar en 21 de las 32 entidades federativas, mientras que el cártel de Sinaloa solo estaría presente en 19 entidades. Por lo anterior, el Pleno del Senado estadounidense aprobó una propuesta de ley que permite al Ejecutivo expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo. Con la llamada ley para rechazar el fentanilo, se podría expropiar propiedades, cuentas bancarias y otros activos bajo jurisdicción de Estados Unidos que hayan sido previamente congelados a cárteles mexicanos y a otros actores como los traficantes de precursores en China. Los cárteles mexicanos mencionados en la propuesta incluyen al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Golfo, al cártel de Juárez, al cártel de Tijuana, al cártel de los Beltrán Leiva, a la familia michoacana y a los Zetas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hoy vamos a tener para ustedes una transmisión especial desde Buenos Aires, Argentina, donde próximamente habrá unas elecciones generales que pueden cambiar el péndulo político de toda la región. Jorge está el día de hoy en Argentina cubriendo ese proceso electoral y la compleja situación política, económica y de seguridad del país sudamericano. Vamos con Jorge a Buenos Aires. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Esta es una de las librerías más bonitas del mundo, es el Ateneo en la ciudad de Buenos Aires. Esto era un antiguo teatro convertido, como verá usted, en una librería. Es una maravilla, la verdad es una maravilla. Estamos aquí en Buenos Aires en esta emisión especial de Todo Personal. Se aproximan elecciones aquí en Argentina. El próximo 13 de agosto serán las primarias y unas semanas después, en octubre, será la elección presidencial. Una elección presidencial que, como muchas en América Latina, probablemente sea pendular y se pase de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha. Eso es lo que le vamos a platicar hoy en esta emisión especial de Todo Personal desde Buenos Aires. Las elecciones aquí en Argentina son las que se llaman esta primera etapa, que serían las elecciones primarias, que sería un mecanismo que sería muy bueno que adoptáramos en México, se llaman PASO. ¿En qué consiste? Todos los partidos o todas las alianzas presentan las listas, las opciones de sus candidatos a presidente y vicepresidente. En una elección obligatoria, la gente elige quién es el candidato de cada una de esas fórmulas.
es la mejor forma de tener unas primarias en donde la gente realmente decida. Y posteriormente ya los candidatos designados, candidatos o candidatas designadas, son las que participan en las elecciones generales que serán en el mes de octubre. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Hay una alianza oficialista, Unión por la Patria se llama, donde está el actual ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato presidencial. Hay una alianza opositora, Juntos por el Cambio, donde está dos candidatos fuertes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, y un tercer candidato, Libertad Avanza, se llama su partido, Javier Milei, que es un personaje de estos un poco extraños, que está entre Trump, Bolsonaro, medidas ultraliberales y por otra parte muy represivas en otros ámbitos. Los candidatos favoritos para pasar a la elección presidencial, y si no ganan el 50%, tendrán a su vez una segunda vuelta, serían por lo menos hasta el día de hoy Patricia Bullrich y Sergio Massa. El domingo 13 de agosto los argentinos tienen una cita en las urnas para decidir qué candidatos contendrán en las elecciones generales de octubre. A las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, se presentarán los precandidatos de 27 fórmulas de 15 alianzas y partidos políticos, cifra récord en el país sudamericano. De acuerdo con especialistas electorales, 27 fórmulas es un número muy alto, lo que revela un nivel de fracción político elevado, ya que consideran que no se trata de pluralismo. Son 4 los precandidatos presidenciales que encabezan las encuestas de intención de voto. Se trata de Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, contendientes con larga trayectoria en la política. En cambio, el precandidato Javier Milei se define como un outsider que llega a la escena electoral a romper con la lógica bipartidista que marcó los últimos años. El cambio que llamó la atención en toda Argentina fue el del partido Frente de Todos, la maquinaria electoral peronista construida por Cristina Kirchner en 2019 llegó a su fin. Ahora se llamará Unión por la Patria. Esta agrupación política está encabezada por el actual ministro de Economía Sergio Massa, que llevó como compañero de fórmula al jefe de gabinete de Alberto Fernández, Agustín Rossi. Por Juntos por el Cambio, competirán el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien va acompañado del gobernador jujeño y titular del radicalismo Gerardo Morales. En la alianza La Fuerza del Cambio aparece la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien eligió como compañero el exdiputado nacional mendocino de la UCR, Luis Petri. Esta es considerada la interna más caliente en el escenario electoral, con resultado incierto, y de la que podría salir el candidato que llegue a una segunda vuelta. En el escenario que analistas identifican de casi 3/3, aparece una tercera fuerza con gran empuje para llegar a las elecciones de octubre. Se trata de la Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei, quien aparece en una lista única, acompañado de la abogada y compañera de banca en diputados, Victoria Villarruel. De acuerdo con la Constitución de la Nación y la legislación, votar es obligatorio. Y en caso de no poder justificar la falta de voto, el ciudadano deberá pagar una multa que va de 50 a los 500 pesos argentinos. Además, serán incluidos en el registro de infractores y no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante 3 años. Si no pagan la multa, no podrán realizar trámites en organismos públicos durante 1 año. Así están las cosas en este proceso electoral. Hay muchas diferencias y muchos parecidos con México. Las diferencias es que el sistema electoral es mucho más sencillo que el nuestro, mucho más sencillo, con reglas mucho más laxas que se aplican de forma más flexible, vamos a decirlo así, pero las nuestras, que son muy rigurosas, se terminan aplicando muy mal, o los partidos las terminan violando con mucha facilidad. Los periodos electorales también son más cortos y las elecciones son más cortas que las nuestras. El mismo sistema se mantiene desde 1994 sin demasiados cambios, y por lo menos en ese sentido, a pesar de que el país está tan polarizado como México, no ha tenido dificultades serias.
Las elecciones serán, decíamos, básicamente como son en Argentina desde hace 70 años, entre peronistas y antiperonistas. Básicamente en torno a eso es donde se juega el juego político, con algunos candidatos menores de la izquierda o de la derecha, pero siempre, históricamente, en ese escenario están. Detrás de ese escenario político hay un escenario económico, una situación económica muy complicada, muy difícil. Paradójicamente, el mismo funcionario que es el secretario de Economía y encargado de atender la cuestión económica es uno de los candidatos presidenciales. En estos días se disponen medidas económicas nuevas, está la negociación con el FMI para renegociar los acuerdos con el FMI, la inflación es muy alta, el dólar, hay varios tipos de cambio de dólar que para alguien que viene de fuera resultan un poco incomprensibles, y así está la situación económica. Argentina es la segunda economía más grande de Sudamérica y hoy atraviesa uno de sus episodios económicos más difíciles, con una inflación de 3 dígitos, de 108.8%, que obligó a muchos argentinos a comprar prácticamente solo productos básicos. Según los datos que dio a conocer a finales de marzo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y la situación es aún más dramática entre los niños. Más de la mitad de los menores de 14 años, debido a que 5 de cada 10 vive por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale a casi 6 millones de menores de edad. La aceleración de precios hizo que Argentina reportara un récord al superar por primera vez en décadas a Venezuela en inflación mensual. Aunque la cifra interanual, Venezuela sigue siendo casi 5 veces más alto que la de Argentina. Aunque el clima económico comienza a dar un vuelco de tuerca en Argentina, la elección del ministro de Economía, Sergio Massa, como posible candidato presidencial por parte de la principal coalición peronista, ayudó a impulsar los precios de los activos del país. Esto pese a que a Massa no mejoró mucho la economía argentina durante su mandato de casi un año en el Ministerio de Economía. De hecho, la inflación se aceleró, las reservas internacionales continuaron cayendo, los controles monetarios se expandieron. La proyección es que Argentina pueda recuperarse para 2024 de la dañina sequía que ha reducido su cosecha y sus exportaciones este año. El próximo presidente se beneficiará de lo hecho por el actual mandatario Alberto Fernández, con un aumento en la producción de hidrocarburos que reduce la factura de los subsidios energéticos del gobierno y un auge minero, particularmente en el litio. A ello se suma que el Fondo Monetario Internacional entregará a Argentina hasta $10.800 millones en préstamos durante el resto del año, como parte de un esperado acuerdo de refinanciamiento que es crucial para que la nación con problemas de liquidez haga frente a un periodo turbulento de cara a las elecciones presidenciales. Entre las condiciones impuestas por el fondo para el acuerdo se incluye la acumulación de al menos $1.000 millones de reservas de divisas hasta fin de año y la no financiación monetaria directa del déficit primario de Argentina, que incluye el pago de intereses. También limita la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado de divisas en momentos de condiciones desordenadas. A medida que la tasa de inflación de Argentina superó el 100% y el valor del peso cayó, miles de propietarios recurrieron a las plataformas de alquiler a corto plazo para aumentar sus ganancias, y muchos están evitando los controles de divisas y el impuesto sobre la renta sobre sus ganancias. El mercado de alquiler a corto plazo ha estado en auge desde la adopción de una ley de 2020 que busca proteger a los inquilinos al limitar a los propietarios a un solo aumento de alquiler por año. Los anfitriones argentinos pueden recibir pagos de una cuenta bancaria local o en el extranjero y hasta de una plataforma global. Optar por el pago a través de cuentas de banco en el extranjero o la plataforma global y convertir a una tasa del mercado negro ofrece rendimientos mucho mejor y permite a los anfitriones eludir las autoridades fiscales. Dos de los candidatos presidenciales más destacados, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prometieron derogar la ley de alquiler si son elegidos. Bueno, si hay un tema que se debe analizar, Argentina era un país en términos de delincuencia muy seguro hasta hace algunos años. Las cosas han ido cambiando con focos
muy localizados, vamos a decirlo de esa forma. Uno de esos focos es la ciudad de Rosario, donde ha crecido desgraciadamente el crimen organizado. Comparado con México, las cifras de violencia todavía son muy menores. Son 4.2 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, mientras nosotros tenemos, por ejemplo, tasas a veces de hasta de 22 personas por 100.000 habitantes. Una tasa de asesinatos mucho mayor. No deja de ser una novedad para Argentina, pero también no deja de ser un motivo de preocupación la forma en que estos grupos criminales comienzan, los grupos de narcotráfico, copiando algunos de ellos y relacionados con grupos mexicanos, comienzan a incursionar en un territorio que se había mantenido relativamente alejado de esa situación. Es la captura de Ariostón de Jesús Pozo Guisao, alias Salvatore, conocido como el canciller de la cocaína. Salvatore fue detenido en Medellín gracias al trabajo coordinado entre Colombia y Argentina. Este sujeto es uno de los principales coordinadores de una red internacional de tráfico de esa droga a Europa, principalmente a Portugal. Se la asocia con los chatas, pero no pertenecía al grupo criminal. Pozo Guisao era uno de los delincuentes más buscados por las autoridades argentinas. En marzo, el presidente Alberto Fernández reconoció que la violencia y el crimen organizado son un problema muy serio. Esto luego de que en Rosario, ciudad natal del futbolista Lionel Messi, se registró un ataque contra un local de su familia política. Pongámonos en marcha ya para ver, algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. Porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema. Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia generada por las bandas de narcotraficantes. Es por eso que el gobierno argentino ha llamado a los países de la región para reunirse con el fin de formalizar un mecanismo para combatir al crimen organizado en la región. Lo cierto es que la ciudad de Rosario es parte de la ruta de estupefacientes que llegan a México a través de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La crisis en Rosario se agudizó a finales de los años 90 cuando comenzó el dominio del grupo denominado Los Monos, conformado por la familia Cantero. En 2022, el diario La Nación reveló que el cártel de Sinaloa estaba detrás de la droga adulterada que se vendió en la barriada Puerta 8 y que mató a por lo menos a 24 personas. Una investigación de Inside Crime indica que el grupo delictivo brasileño Primer Comando de la capital es quien permite al cártel de Sinaloa el acceso a la denominada Triple Frontera, que comprende Paraguay, Brasil y Argentina. Pero las relaciones del narcotráfico en México y Sudamérica datan de los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En 1996, cuando Carrillo vivía en Cuba, envió a Brasil, Chile y Argentina a Manuel de Jesús Vítar, Carlos Colín Padilla y a Jorge Íñiguez Martínez, con la encomienda de establecer contactos en esos países. Cuando fue detenido el entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Amado Carrillo decidió vivir e invertir su dinero en Argentina. En ese país se presentó como un empresario mexicano retirado. Se convirtió en toda una figura en la ciudad de Buenos Aires, incluso intervino con recursos en una campaña presidencial. Fue así como se tramaron los primeros lazos del narcotráfico entre México y Argentina. El narcotráfico es uno de los problemas que el próximo gobierno deberá afrontar a fondo, no solo por el mercado interno, sino por el tráfico de cocaína desde ese país hacia Europa. Autoridades señalan que en la cadena interviene transporte, tecnología y armamento, y que el proceso comienza con laboratorios bolivianos donde se pueden llegar a fabricar más de 100 kilos de cocaína por día. Bueno, y este es el Ateneo, una de las librerías más bonitas del mundo para mí, para mi gusto, de las mejor surtidas. Uno encuentra aquí de todo, no solamente libros, hay música, hay muchas cosas, hay una cafetería por ahí al fondo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ver en esta librería, que fue un antiguo teatro, un antiguo cine, y en esta ciudad de Buenos Aires tan contradictoria, a veces para algunos tan confusa, donde conviven muchas cosas, muchos estilos de vida, muchas formas de vida, muchas calidades de vida diferentes.
pero que sigue teniendo un atractivo esencial que es lo que la transforma en una de las ciudades más bellas del mundo. Desde aquí hicimos esta transmisión de todo personal. Vamos contigo, Viviana. Gracias, Jorge, ya te esperamos pronto de regreso. Y le vamos a hablar de la situación de seguridad de otro país latinoamericano donde el crimen organizado mexicano tiene mucho que ver. Me refiero al Ecuador. La violencia de grupos criminales locales ligados a su vez con grupos mexicanos, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ha obligado a declarar estado de sitio en medio de asesinatos y motines. Ecuador vive una violencia nunca antes vista. Los hechos violentos iniciaron el sábado 23 de julio en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y se extendieron hasta la tarde del martes con balaceras y explosiones que dejaron 31 personas muertas brutalmente y 14 heridas. La violencia encendió otras 13 cárceles donde los presos se declararon en huelga de hambre y secuestraron a más de 100 guías penitenciarios. Incluso los hechos violentos traspasaron los muros de las cárceles y en Guayaquil, un autobús y un vehículo fueron incendiados. Debido a que la violencia en cárceles superó las capacidades operativas del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, las Fuerzas Armadas ingresaron a la cárcel luego de que el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto de estado de excepción para todas las prisiones del país. Es el tercer estado de excepción por grave conmoción interna que firma el mandatario. La ley de uso legítimo de la fuerza permite y dispone para que Fuerzas Armadas tomen el control. Es decir, esta operación está liderada por Fuerzas Armadas. El jueves 27 de julio, el presidente ecuatoriano entregó 18 millones de municiones a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, que este año ha provocado que los homicidios se incrementen 58% respecto al 2022. Además, el mandatario pidió al sistema de justicia actuar de forma oportuna. El crimen organizado ha atacado al Estado de Derecho y en sus actos valiosas vidas se han perdido. El gobierno ha tomado decisiones contundentes para enfrentar esta amenaza. Lo cierto es que los grupos criminales siguen operando y generando violencia pese al estado de excepción. La policía decomisó drones con capacidad para transportar cargas de hasta 30 kilos de droga. Este grupo criminal estaría vinculado a una red de narcotráfico que los usaba para meter cocaína y armas a las cárceles. Lo cierto es que esta ola de violencia en Ecuador tiene presencia de grupos criminales mexicanos. Desde hace al menos 4 años, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación expandieron sus operaciones a otras naciones de Sudamérica, como Ecuador, donde se han aliado con las bandas locales para controlar el tráfico de cocaína. En noviembre de 2022, se desplegaron panfletos de grupos locales que estarían ligados al Cártel Jalisco. Estos estaban firmados por los Tiguerones, quienes se dedican principalmente al trasiego de cocaína procedente de Colombia, así como a la extorsión a empresarios y comerciantes. Si bien la presencia de los cárteles mexicanos solía pasar casi desapercibida en Ecuador, el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros y aliado del Cártel de Sinaloa, detonó una cruenta guerra que aún continúa. Información de inteligencia indica que detrás del asesinato de Rasquiña estaría una de sus principales bandas rivales, los Lagartos, quienes se han aliado con el Cártel Jalisco para controlar las rutas de cocaína en Guayaquil. El asesinato de Luis Zambrano provocó la fragmentación de los Choneros y algunos de sus miembros migraron a otros grupos delictivos como los Águilas o los Tiguerones. Estos grupos se unieron a los Lobos, los Pipos y los Chone Killers para crear una nueva estructura denominada Nueva Generación, lo que deja en evidencia sus vínculos con el Cártel Jalisco. Investigaciones indican que los cárteles mexicanos están a cargo de transportar la droga vía terrestre. Su función es garantizar que los cargamentos lleguen a su destino. Ecuador está situado entre los dos principales países productores de cocaína del mundo, que son Colombia y Perú. Es por eso que el país gobernado por Guillermo Lasso funciona como una ruta de tránsito para las drogas ilícitas y los precursores químicos.
Durante 2022, en Ecuador, se incautaron 201 toneladas de droga, de las cuales más de 170 eran de cocaína. Una situación de crimen organizado muy compleja la que se vive en Ecuador, y ahí es cuando vemos que no hay fronteras para el crimen organizado y cómo los grupos criminales mexicanos se están expandiendo cada vez más, sobre todo América Latina. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero antes lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, como siempre les cuento, hay que escanear este símbolo QR, lo lleva directamente a toda la pantalla y a toda esta plataforma con todos los reportajes especiales, entrevistas, programas pasados y bueno, muchas sorpresas de Todo Personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana. Disfruten mucho y por supuesto nos vemos aquí muy puntuales el lunes a las 11 de la noche. Sueñe bonito.